Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poder retomar nuestro tiempo de oración. Y fíjense que estaba pensando yo, me acordé de una película. No sé si alguien de aquí alguna vez vio El Sexto Sentido. Es una ilustración, no es mi intención predicar acerca de una película, ¿verdad? Pero ustedes recuerdan este Sexto Sentido. Básicamente lo que hacía es que un niño podía ver muertos, ¿no? Y si ustedes vieron la película, al final, la película se trata de un hombre, un abogado, algo así. Un hombre que está tratando de relacionarse con un niño y empiezan a comunicarse, y toda la trama de la película tiene que ver con ellos platicando, ¿no? Bueno, pero al final resulta que este hombre pues en realidad estaba muerto, ¿no? Y el niño en realidad pues siempre estuvo hablando con un hombre muerto. Entonces básicamente la idea de la película El Sexto Sentido tiene que ver con esa percepción que este niño tenía de poder ver lo que los demás, los hombres en el mundo natural no podían percibir, ¿no? Y miren, si nos puede servir de algo, yo quiero que imaginen esto, porque en realidad eso del sexto sentido no existe, ¿verdad? A las mujeres le han dicho que tienen ese sexto sentido refiriéndose a esa capacidad de discernir sentimientos y emociones que a veces los varones no podemos ver. O sea, ¿a qué me refiero? De repente podemos estar en alguna situación y las mujeres tienen esa capacidad de ver algo que nosotros no vemos, ¿va? Y a eso se le ha llamado como el sexto sentido, y es como que hay una conversación y al final salimos de esa conversación y mi esposa me dice, oye, ¿notaste esto? Le digo, no lo había notado. No, es que mira, estaba así. Y me empieza a dar explicaciones de cosas que yo no noté. Y en ese sentido también se le dice que la mujer tiene un sexto sentido más que los 5 sentidos que tiene el hombre. En realidad, científicamente eso no existe, hermanos, quiero decir. O sea, no vayan a pensar que eso está en la Biblia o que eso... No, solamente quiero usarlo como una ilustración y que se entienda a qué me refiero. O sea, científicamente esto no existe, pero sí podemos entender el concepto, ¿va? Sí podemos entender el concepto de que hay una percepción de algo que no todo mundo lo puede percibir, ¿va? Y miren, en la oración nosotros necesitamos entender esto, hermano. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 2, nos vamos a encontrar a Pablo hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y él empieza a decir que él no viene a hablar con sabiduría humana, él viene a hablar con la sabiduría que viene del Espíritu. Y en ese sentido, el hombre tendría que discernir lo que viene del Espíritu de Dios, porque ¿quién ha conocido lo que hay en la mente de Dios, ¿verdad? Pero dice Pablo, a él nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, si vamos ahí en capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Pueden subrayar eso? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso hablando en cuestión del evangelio, ¿eh? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez allí la referencia, ¿sí? Arriba hablábamos de el mundo, y acá abajo diciendo no estamos enseñando con sabiduría enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña otra vez, ¿qué? El Espíritu. Y dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, otra vez, ¿se dan cuenta otra vez? El mundo, la sabiduría humana y el hombre natural. Esas ideas se están relacionando. Pero dice, pero el hombre natural, versículo 14, no percibe, ojo ahí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. En un sentido muy simple, la gente no podía recibir el mensaje del evangelio
porque esto era una locura, no tenía sentido común y no tenía un sentido de razonamiento. ¿Cómo me estás predicando y me estás diciendo que mi rey es uno que fue clavado en una cruz, donde en aquellos tiempos la cruz significaba vergüenza? Era el oprobio, de lo peor de lo peor. ¿Cómo me vas a predicar que yo confíe en aquel que fue crucificado? A lo mejor para nosotros ya tiene sentido, pero en aquellos tiempos no lo tenían. ¿Sí me explico? Entonces, para el hombre natural esto no era fácil de recibir. Por eso es que Pablo tiene que decir, la autoridad de la palabra, lo que nosotros decimos, viene por inspiración del Espíritu Santo, porque esto es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero a mí me llama la atención esta parte. Si empezamos a acomodar todas estas ideas, nos vamos a dar cuenta que sí hay como un sexto sentido, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo científicamente que esto es real, pero si podemos verlo, la idea o el concepto de este sexto sentido, yo creo que dice Pablo que todo creyente, todo aquel que viene de Dios, perdón, tiene este sexto sentido. ¿Sí me explico? Perdón, es que desde el domingo ando malillo, pero nada más es la garraspera de repente. Yo creo que ya me vas a vender. Y es que luego me complica mucho hablar así. Pero bueno, volvamos a esto. ¿Podemos entender y relacionar el concepto? O sea, de alguna forma nosotros, hermanos, creo que hemos olvidado esta parte. Hemos olvidado la importancia de saber que hay un sentido espiritual en las cosas, hermano. Nos hemos acostumbrado todos los días a levantarnos de la cama, a hacer los quehaceres y ver todo tan real como que lo estoy tocando, ¿va? Nosotros a veces no llegamos a percibir que no hay nada espiritual en las cosas que hacemos, hermano. Pero Pablo nos está llamando a entender que sí hay un sentido espiritual y que nosotros como hijos de Dios tendríamos que tener la capacidad de discernirlo. Por eso más adelante dice ahí, dice, porque no lo pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El hombre que es espiritual va a juzgar todas las cosas. Y lo va a hacer a través de la palabra de Dios, evidentemente. Entonces, vamos a ver aquí que Pablo está tratando de hablar acerca de una madurez, ¿sí? Pero también está hablando de que hay algo espiritual, hermanos. La madurez tiene que ver con entender lo que es espiritual, ¿sí o no? Porque Pablo está diciendo hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural dice que no las puede entender porque él las tiene que discernir, ¿qué? Espiritualmente, hermano. Ahí está el sexto sentido. Todo cristiano debería tener ese sexto sentido, si lo podemos llamar así, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque algo que ha pasado, hermanos, y una de las razones por las que quizás no estamos orando es porque creemos que hay muchas cosas que las podemos operar de manera natural. Y no creemos que hay algo espiritual detrás de esto, ¿no? ¿Sí? Tan simple como esto, hermanos. Hay cosas que a mí me han costado mucho trabajo en la cuestión de la crianza. Hay cosas que simplemente no se están dando, no están funcionando, no están trabajando. Y para mí es tan simple como, me voy a esforzar un poco más, ¿no? Me voy a levantar un poco más temprano. Voy a hacerlo con anticipación. Si algo está saliendo mal, lo voy a resolver. En el caso de mis hijos, más disciplina, ¿no? Más corrección. Y empiezo yo a aplicar todo lo que para el hombre natural lo es natural. Pero nunca llegamos a ver que hay un punto, hermanos, que siempre es espiritual. ¿Sí? ¿Cómo nos diferenciamos entre el hombre natural y el hombre espiritual? El que lo discierne todo por medio de su espíritu, a través de su palabra, ¿no? Pero algo extraño hermano, es que estamos tan acostumbrados a vivir lo natural que ya no queremos que haya una situación ahí espiritual, ¿va? Y entonces todo lo que se nos está oponiendo, todo lo que está siendo difícil, hermano, simplemente lo vemos como, es una obstrucción, es simplemente un tema de reforzar y ya. Si me siento mal, me tomo una pastilla y ya. Si hay un malestar, voy al doctor y ya. Pero se han dado cuenta que incluso cuando tomas la pastilla, cuando vas con el doctor, haces los análisis, tomas todo el medicamento y no está pasando nada.
¿Te estás dando cuenta que aún cuando estás haciendo todo lo que es necesario para tu matrimonio, para la crianza, y te das cuenta que no está funcionando? Hermanos, es que hemos olvidado que hay cosas que hay que discernir también espiritualmente, ¿no? Y es tan simple como detenerse y decir, Señor, no puedo. Señor, no sé qué hacer. Señor, es que mi hija no me hace caso y él le ha hablado fuerte, le ha hablado con la Biblia, le ha hablado con cosas buenas o cosas malas. En todo momento me he equivocado, en todo momento he hecho las cosas que he creído que tengo que hacer aún. Y puedo citar la Biblia para decir que tengo que hacer esto. Pero nunca nos hemos detenido a orar y decir, Señor, ayúdame, dame las palabras, ayúdame a reforzar, ayúdame a que esto funcione. ¿Sí? Cuando venimos cada domingo, hermanos, muchos de nosotros probablemente llegamos, nos sentamos y no entendemos ni siquiera lo que nos predicaron. Y uno podrá decir, no, es que ahí le falta mucho al pastor, que le eche ganas y que le eche un poquito más de galleta para poder desmenuzar la palabra para que yo la pueda entender. Pero pregunta, antes de venir para el domingo, ¿ustedes oraron diciendo, Señor, abre mi mente para que yo pueda entender lo que se va a predicar el día de hoy? Sea quien se presente aquí adelante, Señor, eres tú hablándome a mí, abre mi corazón para que yo pueda recibir tu palabra. O salimos de aquí diciendo, no, hoy no estuvo bueno. O cuando se disciernen nuestros sentidos y nuestros intelectos, entonces decimos, esta predicación sí estuvo buena. No, hermano, no hay predicación buena, no hay predicación así, no sé, enjundiosa, no sé cómo decirle, hermano. Simplemente que a veces no estamos discerniendo espiritualmente las cosas. Y no estamos orando en todo momento. La razón quiero decirles esto porque yo me encontré en esta situación. Me encontré en la situación de que estoy haciendo la talacha, estoy haciendo lo que creo que debo de hacer, excepto una cosa, orar. Orar en todo tiempo. Orar por las cosas que incluso, hermanos, lo hemos dicho una y otra vez, salir de la casa sin orar. ¿Sí? Ir y dejar que a mí es algo que a lo mejor ya nos acostumbramos, pero díganme aquí que cuando dejaron el primer día que dejaron a sus hijos en la escuela o en el kinder, en la guardería, ¿quién no lloró cuando dejaron a sus hijos en ese primer día? Pasaron los días y ahora ya no lloramos, ¿va? Nos acostumbramos a dejarlos y esto, pero hermanos, no deberíamos acostumbrarnos a ello, porque cualquier cosa puede suceder. Nosotros estamos viendo todos los días en la noticia, algo está pasando, un incidente, un accidente, lo que sea, hermanos. Entonces en cada momento tenemos la posibilidad de orar y decir, Señor, voy a presentar mi examen, ayúdame. Señor, no he logrado hacer esto, ayúdame. Señor, quiero lograr esto, por favor dame las palabras, dame gracia delante de los hombres. ¿Entiendes a lo que me refiero? Necesitamos ser más espirituales. La razón por la que no oramos tanto es porque hemos dejado de ser espirituales. Hemos sido más naturales a esta vida. Y es natural, es lógico, hermanos. Porque para mí, tiene más sentido tocar esto. Tiene más sentido que estén ustedes aquí. Sería un poco difícil querer predicar al aire, ¿verdad? O a ninguna persona. Pero me es más fácil viéndolos a ustedes, teniéndolos aquí al frente. ¿Sí o no? Sería más fácil si Dios estuviera aquí a mi lado, me estuviera abrazando y me dijera, aquí estoy, dime todo lo que me tengas que decir. Sería más fácil, ¿verdad? Pero pregunta, ¿no dice la palabra que Él está conmigo todos los días? ¿No dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él? ¿No lo creemos? ¿Alguien que puede decir amén a eso, hermano? Y entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a lo natural. Pero el llamado de hoy, hermanos, es a que podamos tener cualquier pretexto, hermano, para orar. Hoy en la tarde hacíamos una dinámica con mi hijo y yo le decía, él me decía, ¿puedo comer un chocolate? Y yo le dije, sí. Bueno, le dije, pues me dijo, ¿puedo agarrar un chocolate? Le digo, sí, nada más no te lo comas. Y entonces como que se puso triste, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué prefieres? ¿Agarrarlo o comértelo? Y entonces él dijo, no, pues comérmelo, ¿no? Bueno, pues cómetelo, solamente no lo agarres. Y entonces yo estaba jugando un poco con él, pero yo le dije, bueno, trata de pensar, hijo, ¿sí? Si te lo quieres comer, simplemente cómetelo, solamente tú no lo agarres. Y entonces tratábamos de enseñarle esta parte, y algo chistoso que pasó es que él lo que quería es que él aprendiera a pedirlo a alguien más. Porque digo, bueno, tú no lo puedes agarrar, pero alguien más sí lo puede agarrar, le decía a su mamá.
¿Quién más lo puede agarrar? ¿Qué creen que hizo? Agarró un peluche y le dijo, el peluche lo puede agarrar, no sé cómo se llama el peluchito ese. Le llamó por su nombre, dijo, el peluchito lo puede, y le agarraba las manitas al peluchito para intentar agarrar el chocolate. Le digo, sí, pero lo estás tocando tú, hijo. Y como que no le prendía el foco de que simplemente era decirle a mamá o a alguien más, ¿me lo puedes abrir y me lo puedes poner en la boca? ¿Saben por qué, hermanos? Porque terminamos haciendo todo tan natural, ¿sí? Y cosas tan simples como pedir ayuda al Señor se nos vuelven tan difíciles, porque estamos acostumbrados a eso. O sea, yo estoy haciendo una ilustración de lo que mi hijo hizo. Evidentemente por su edad no lo comprendió inmediatamente, ¿no? Pero así somos nosotros. Así somos de aletargados con entender de que podemos orar en cualquier momento. A veces estamos esperando que podamos orar. Voy a llegar a mi casa y me voy a meter a mi cuarto, y cuando yo llegue a mi cuarto ahí voy a orar. A veces no se puede, hermano. A veces decimos, oye, oren por nosotros, o mandamos un mensaje, oren por alguien, y ustedes dicen, sí, pero están esperando el momento para hacerlo. No se esperen, pueden orar en ese lugar. Donde estén, párense. No sé si son los musulmanes los que se sienten, donde les caiga la hora, se echan ahí y hacen sus rezos. Y nosotros no podemos detenernos a orar en ese momento. Probablemente no te estoy pidiendo que te pares completamente, pero si vas caminando en la calle y alguien te pidió que oraras por ellos, hazlo en ese momento. No tienes que esperar a llegar a casa. Y no tienes que esperar a que haya cosas difíciles para orar, hermanos. Puedes orar por cualquier cosa que quieras que te salga bien en el día, ¿sí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque las cosas se han de discernir espiritualmente. Solamente el espiritual lo discierne espiritualmente. Y si tú supieras que si Dios pudiera abrir nuestros ojos, como lo hizo con Eliseo, con el siervo de Eliseo. ¿Ustedes se acuerdan? Que hubo una batalla, estaban sitiados, está en Segunda de Reyes, me parece. Están rodeados, están sitiados y están a punto de perder. Y entonces el Eliseo le dice, el siervo de Eliseo le dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, no te preocupes, no tengas miedo. Es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y entonces rogó al Señor que le abriera la vista. Dice, Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. ¿Y saben qué vio? Un ejército de ángeles que iban a acabar contra quienes habían sitiado. Eso está pasando, hermano. No lo vemos, pero eso está pasando. Hay una lucha, hermanos, y no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, hermano. Pero como no lo vemos, no vemos a un ángel aquí afuera luchando ahorita mismo, no lo vemos luchando allí, entonces nosotros no lo creemos, no lo estamos asimilando. Pero ahorita mismo, hermanos, para que muchos de nosotros llegáramos, probablemente llegamos tarde porque el enemigo se nos opuso, hermano. Y simplemente ese enemigo no fue nuestra esposa, hermano, pero se manifestó a través de un disgusto con mi esposa. No fue mi hijo, pero sí fue el que salió tarde de la escuela. O sea, hubo muchas cosas que nos detuvieron o nos impidieron llegar este día al tiempo de la oración, y muchos lo vimos simplemente como el tráfico, un imprevisto, una situación, todo de manera natural, hermanos. Pero no estamos percibiendo las cosas espiritualmente, y por eso no rogamos, Señor, mira que estoy atorado en el tráfico, pero yo quiero llegar a la oración, Señor, ayúdame a llegar a la oración. ¿Sí me explico, hermano? Necesitamos tomar ese sexto sentido, no para ver fantasmas, hermano, no para ver guerras espirituales, sino para poder ver con ojos de espíritu, hermano, con sus ojos espirituales, lo que la palabra dice, no lo que yo estoy inventando, hermanos. Porque aquí no vamos a llegar, ¿saben qué, hermanos? Venía yo para acá y no saben, un ángel del Señor descendió porque Satanás se me estaba atravesando, entonces yo los dejé ahí peleando y se me vino la oración. Yo no les voy a contar eso, hermanos. Yo les voy a decir lo que la palabra sí nos dice. Y nos dice que debemos orar en todo momento. Y dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las discierne conforme al Espíritu. Para él son locura, pero para nosotros no son locura, ¿verdad, hermanos? Para nosotros no es locura pensar que hay un Dios que está por encima de todo lo que hay en este mundo, hermanos. Y aunque estén pasando cosas malas, sabemos que Él está con nosotros, que aquel que está contra nosotros. Y si algo está pasando que no debiera de pasar porque es malo, ora al Señor y ten fe, hermano, porque hay algo espiritual en todo esto. No es simplemente flojera por la cual no lees la Biblia. No es flojera o desidia, o que se te hizo tarde, o que hubo un contratiempo, o que el trabajo te desgasta tanto. Eso no, si lo vemos así, siempre tendremos una justificación para no leer la Biblia y para no orar. Pero si entendemos que hay algo espiritual detrás, rogaremos al Señor, Señor, yo quiero leer la Biblia todos los días. Dame la oportunidad de leerla una sola vez, aunque sea.
perdón, un capítulo al día, perdón. No una sola vez, no. Un capítulo al día, Señor. Pero pídelo en oración. Ruégale al Señor. Señor, es que mi esposo o mi esposa no me entiende, o estamos en esta situación. Ruégale al Señor. Para ti podría ser tan simple como, es que no le baja la taza del baño. O sea, esto es tan simple como bajarla, ¿no? Pero eso va a producir un problema y simplemente ora al Señor. Señor, yo quiero que mi esposo me entienda, que mi esposa me entienda, que mis hijos me entiendan. Y no es que va a resolucionar así rápido, hermano. Se trata de poder ir a buscar al Señor en oración. Significa que estamos confiando en Él, porque esto es una situación espiritual, hermano. Sobre todo porque estamos ya tan acostumbrados a hacer lo natural, lo que a nosotros nos viene a la mente. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, el día de hoy, hermanos, quiero invitarlos a que podamos orar juntos con ese discernimiento espiritual. Si hay algo que yo creo que no está bien, si hay algo que quisiera que Dios me ayudara y no lo he logrado, no lo puedo alcanzar, no lo puedo hacer, pidamos al Señor, ¿sí? Pidamos al Señor. Pero si yo voy a poner mi justificación, es mi trabajo, es que ya no tengo tiempo, es que tú lo estás viendo de manera muy natural, no estás discerniendo las cosas de manera espiritual. Simplemente y ante tal cosa, ¿qué te vamos a decir? No, pues tienes razón, ¿qué te digo? Pues es tu trabajo, pues es No, hermanos, hay algo espiritual. Y es evidente que el diablo, que nuestro enemigo está haciendo todo para que no hagamos las cosas que son espirituales, lo que alimenta el alma, ¿sí? Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a orar. Entonces, si alguien tiene una petición de oración.